Bien, este ejercicio me dice así. Me dice hallar la curva. A ver, espérame, dice hallar el área encerrada por las curvas y igual a seno de x, y igual al coseno de x en el intervalo de x que pertenece desde 0 hasta 2b. ¿Dónde está la pi? ¿Dónde está el pi? Aquí está. Listo. Me dice así. Entonces lo primero que podemos hacer, graficarlo, ¿verdad? Pero a ver, después de graficar yo voy a tener un área encerrada, etcétera. Y luego tengo que hallar la intersección de estas dos curvas. A ver, lo graficaremos, lo haremos con calmita. A ver, un momentito. Les voy a dar algunas pautas, digamos, generales de cómo tienen que graficar el seno y el coseno si es que se les presenta en el examen. A ver, dame un momentito. Tengo mis apuntes en los que está bien bonito, explicadito. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es la amplitud. También es dónde va a crecer, etcétera. A ver, ya dame un momentito. Aquí está. A ver, dame un momentito. Ya. Para graficar funciones trigonométricas, en especial seno y coseno, tienen que tomar en cuenta la amplitud, el número de ciclos, la fase y eso más que nada. Después el desplazamiento en el eje X, Y, Z. Ya, eso ya lo hemos visto. A ver, vamos a agarrar primero esta funcioncita bonita. Seno, digamos. Acá tiene diferentes elementos. Vamos a agarrar esos elementos, ¿ok? En primer lugar tiene una cierta amplitud. Luego tiene un cierto número de ciclos, ¿ok? Que en este caso se simboliza con B. Y también aquí adentro va a tener una fase o un desfase, por así decirlo, ¿ya? Que por lo general se simboliza como menos C, ¿ok? En este caso la amplitud es 1, el número de ciclos es 1 también, y el desfase o la fase también es 0, ¿ok? En este caso. Número de ciclos, ¿a qué se refiere? A que B es igual a 2pi, vamos a copiarlo de acá nomás, 2pi sobre t, ¿ok? ¿Y qué es t? T es el periodo, ¿ok? Si aquí ya tengo b igual a 1, t va a ser igual a 2pi, ¿verdad? Entonces su periodo va a ser igual a 2pi. Esto es importante que entiendan, ¿por qué? Porque es parte de lo que es la definición de funciones periódicas, que eso también hemos visto en el primer parcial. Algunos docentes no lo tocan, pero se debería ver, ¿ok? En el primer parcial te explican que las funciones periódicas van a tener cierto periodo t en el que se van a repetir, ¿verdad? Por ejemplo acá, cada 2pi se va a repetir la misma gráfica, ¿ok? Y eso se da de acuerdo a su b, ¿ok? Para el coseno, la misma idea, ¿ok? Ahora, la amplitud es cuánto se va a abrir esta gráfica. A ver, lo graficaremos para que se entienda mejor. Esto ya no lo necesitamos. Y acá, digamos, podemos trabajar sobre esto. Y es igual al seno de x, ¿verdad? Ajá, listo. Entonces la amplitud va a ser desde el punto superior máximo hasta el punto superior mínimo, ¿ok? Eso es la amplitud.
bueno, no, desde la mitad hasta el punto superior y desde la mitad hasta el punto inferior debe ser igual. Y esa es la amplitud, ¿ok? Ya. Luego tenemos el B, que me va a señalar el número de ciclos, que indirectamente me señala el periodo. A ver, ahora sí. Y luego tenemos C, que es la fase. Y si se dan cuenta, es algo muy similar a como hemos graficado el anterior ejercicio. Acá, por ejemplo, si X tenía cierto número que esté afectando acá adentro, como por ejemplo X menos 2 al cuadrado igual a Y, ¿verdad? Y más 1, ya no lo vamos a tomar en cuenta esto. ¿Qué significaba? Que X iba o se movía 2 pasos hacia el lado positivo de las X, ¿verdad? En este caso es exactamente la misma idea. C es igual a 0, pero ¿qué pasa si C fuera igual a 1, por ejemplo? Se movería un paso al lado positivo de las X, ¿ok? A ver, se los voy a demostrar por si no me creen. Acá, menos 1. Y se va a mover un pasito, ¿ven? Nacía en 1, ahora nacía en 0, ahora nace en 1. Y es exactamente esa idea, ¿ok? Eso es lo único. Bien, pero en este caso todo está correcto, ¿verdad? Y estos son los elementos que tienen que tomar en cuenta, digamos, para graficar sus senos y cosenos, ¿ya? Bien, una vez dicho eso, luego vamos a graficar el coseno, que es prácticamente la colinita, van a ser en el eje X, ¿verdad? A ver, de esto ya la formita ya la saben. X, listo. Entonces, esta va a ser mi grafiquita. Está perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Es hallar las intersecciones, ¿verdad? A ver, me dice que va de 0 a 2pi. Pi es 3,14 tantos, entonces 3 por 2 es 6 más o menos. Ya, digamos que está por más acá el otro límite, ¿verdad? El 2pi. A ver, vamos a la grafiquita. 3.14 por 2, 6 punto algo. Entonces acá, más o menos hasta acá me dice. Me dice que el área encerrada entre estas dos curvas, así que hasta acá, esta área encerrada, digamos que no sería válida. Esta área tampoco. Entonces vamos a tomarla esta del medio, ¿ya? Que sería el área válida encerrada entre estas dos curvas, porque es la única área que está bien encerradita. El resto, digamos que quedaría un poquito al aire y esto también un poquito al aire, ¿ya? Así me lo van a analizar. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría? Hallar la intersección entre estas dos curvas. Entonces, sencillo. Igual. Agarro mi seno. XD. Y lo igualo al coseno. Coseno de X. A ver, una forma sencilla de resolver esto. Puedo dividir ambos miembros de mi ecuación entre coseno. Entonces, me quedaría seno de X dividido entre el coseno de X, coseno de X, y esto va a ser igual a 1. Bien, entonces el seno sobre el coseno, que es igual a la tangente de X, va a ser igual a 1. Listo. Sencillo, arco tangente, pasa al otro lado. Cuando la tangente de qué me va a dar igual a 1. Entonces, ahí analizamos el círculo trigonométrico, lo que ustedes quieran, y me da que X es igual a pi cuartos, ¿verdad? Y me da pi cuartos, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Ese no es el único valor que va a tomar X, ¿verdad? Porque aquí yo sé que se va a intersectar un número infinito de veces. Entonces, ¿cómo puedo hallar el resto de números? Vamos a analizar el círculo trigonométrico, ¿ok? Vamos a agarrar una bonita gráfica del círculo trigonométrico. Debe haber bonitas gráficas por acá. Ya digamos este. Sí, este está bonito. Ya me da prácticamente las respuestas. Aquí estamos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a analizar de esta gráfica? Yo he dicho que para un ángulo de pi cuartos, exactamente acá nos vamos a posicionar, me va a dar la tangente igual a 1, ¿verdad? Porque recuerden, la tangente es una extensión de acá. A ver, vamos a ponerlo con una rayita.
Esto lo han debido ver en prefaz, espero que sí. Es una extensión acá. Y lo que vamos a hacer es agarrar todos los ángulos y lo vamos a extender hasta acá, hasta donde choque, ¿verdad? Igual solo va a ir desde -1 hasta 1, no hay problema, pero es la extensión, ¿verdad? El seno y el coseno van a ser el eje, este va a ser el seno, el eje Y, por así decirlo, del círculo trigonométrico, y el eje X va a ser el coseno, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho? He agarrado, vamos a hacerlo con este color, desde acá hasta acá. Un momentito. A ver, no me deja graficarle. Desde acá hasta acá agarrado. Y he dicho que este ángulo, la prolongación de la recta que pasa por este ángulo, me da, vamos a hacerlo con rojo mejor, me da igual a 1. ¿Por qué? Porque acá se va a chocar justamente en 1. Ya, está bien, este pequeño ángulo. Vamos a hacerlo un angulito. A ver, con esta flechita. Ya, digamos que ese pequeño ángulo, ¿ya? Pi cuartos. Pero ¿qué pasa si yo doy una vuelta de 380 grados? O sea, ¿qué pasa si yo le agrego media vueltita? Y tomo en cuenta este ángulo. La prolongación también de este ángulo va a chocar en el mismo punto. Me va a dar igual lo que es esto, que es pi. Digo, lo que es 1. Entonces, igual estaría válido este ángulo, si es que lo tomo como positivo, ¿verdad? Entonces, tomaría en cuenta también este ángulo. Pero, ¿qué pasa si yo le sigo agregando media vuelta? O sea, 5 pi cuartos más pi. Va a seguirme dándome 1. A ese ángulo igual le puedo sumar pi, va a seguir dándome 1. Si le vuelvo a sumar pi, va a seguir dándome 1. Entonces, ¿qué han hecho los matemáticos? Porque, bueno, ¿qué se deduce de todo esto? De esto vamos a deducir que... A ver, vamos a tratar de agarrar todo esto y lo vamos a reducir para poder escribir el resto del ejercicio. Ya, no se puede. Ya, vamos a dejarlo ahí. La cosa es que los matemáticos, o bueno, se deduce de esta pequeña ecuación que aquí el valor del ángulo que estoy buscando en realidad va a ser igual a... Perdonen chicos, la computadora se vuelve lenta a cierta hora. Va a ser igual a más k veces, más k veces un número pi. Pi, listo. Porque, y k, claro, pertenece o solo, bueno, sí pertenece a los números enteros, ¿ok? Solo se puede reemplazar k con números enteros. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si le pongo 1? Me va a salir 5pi. ¿Qué pasa si le pongo 2? Va a salir una vueltita más y tantos. Y así de forma infinita. Y así yo realmente voy a conseguir todas las intersecciones del coseno con el seno, ¿ya? De esta forma se analiza y por qué es así, ¿ya? Esa es una parte interesante del ejercicio. Entonces, sencillo. La siguiente intersección va a ser en 5 pi cuartos. Entonces, esta primera intersección que me da es pi cuartos, la siguiente es 5 pi cuartos. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos las intersecciones, y superior, y inferior. Sencillo, ya solo aplicamos lo que son las integrales para hallar el área. Listo, ya estaría listo el ejercicio. ¿Tienen alguna duda o pregunta de esto? ¿Han entendido? Si no han entendido, ya saben, me dicen, vamos a volver a explicar, no hay problema. Desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Hasta 5 pi cuartos de la y superior menos la y inferior. La y superior es el seno. Seno de x menos
el coseno de x y esto por dx, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Han entendido? Ya saben, si tienen alguna duda, preguntita, me dicen nomás, no hay problema. Oxy, ¿puede volver a explicar eso? ¿Por qué 5 pi cuartos? Por favor. Claro. Cuando nosotros hemos resuelto, digamos, que la intersección de estas dos curvas, que es el seno y el coseno, nos da solo un valor, pero nosotros sabemos por la gráfica que se intersecta un número infinito de veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa entonces? Vamos a agarrar el círculo trigonométrico y vamos a buscar, digamos, otro ángulo en el que se va a dar el mismo resultado, ¿ok? Otro ángulo en el que la tangente también sea igual a 1, ¿ok? Y nos da, en este caso, 5 pi cuartos. ¿Y de dónde ha resultado eso? Ha resultado de simplemente aumentarle pi al anterior resultado, ¿ya? El anterior resultado yo le sumo pi, me va a dar 5 pi cuartos, que es otro resultado que me va a dar igual la tangente igual a 1. Pero ¿qué pasa si le aumento pi? Va a seguirme dando la tangente igual a 1. Si le vuelvo a aumentar pi, va a seguirme dando y así sucesivamente. Y por eso llegamos a la deducción de esta pequeña ecuación, que es pi cuartos más k veces pi, donde k es un número entero, ¿ok? Y ahí se pueden hallar todas las intersecciones del seno y el coseno, ¿ok? ¿Me has entendido esa partecita? Sí, Oxy, gracias. Ya, súper. Entonces, tenemos esto. 5 pi cuartos, ya, está bien. Iría de acá a acá, ¿verdad? Sí, está correcto, ¿verdad? Entonces la parte más sencilla de esto, ya saben, es integrar. De integrar del seno sería el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, entonces sería menos coseno de x menos la derivada del coseno es el seno, porque la integral del coseno es el seno, porque la derivada del seno es el coseno. Entonces sería menos el seno de x. Y esto, ya saben, evaluado en esos dos intervalos. A ver, vamos a escribirlo acá abajo para que se entienda mejor. Listo. Entonces vamos a buscar esta anterior cosita para poder evaluar. Ya, acá los ponemos. Bien, entonces vamos a evaluar esto. Ya. Listo, entonces tenemos que evaluarlo esto entre límite inferior, que sería pi cuartos, y el límite superior. Bueno, el límite inferior sería pi cuartos y el límite superior sería 5 pi cuartos, ¿verdad? Y acá tenemos, un momentito, pi cuartos. Listo. Y evaluamos. A ver, el coseno de 5 pi cuartos. Si se dan cuenta, es justo un derivado, por así decir, de pi cuartos, ¿verdad? Simplemente los valores van a cambiar acá. Yo sé que es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Para este intervalo positivo, o sea, el cuadrante positivo del eje X y eje Y, ¿verdad? Y este va a ser el intervalo negativo de ambos X, el del eje X y el eje Y. Entonces, para el coseno, acá abajo, va a ser pi menos raíz de 2 sobre 2. Menos con menos se hace más. Entonces, vamos a ponerle la raíz con calmita. Raíz de 2 sobre 2. Bien, parece ese va a ser el primer intervalo. Y luego menos por menos igual más. Más raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo se va a sumar? Esto se va a hacer. No me queda en nada prácticamente. Me queda en raíz de 2 sobre raíz de 2 simplemente.
y tengo 2, así. Menos ahora el intervalo inferior. Ahora sí con signos positivos, ¿verdad? Pero como está con signo negativo, lo va a volver positivo, entonces me va a quedar lo mismo, ¿verdad? Ahora esto es lo raro. Raíz de 2 simplemente quedaría, ¿verdad? Ambos sí lo vuelve positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro, no estoy tomando en cuenta esto. En realidad sí, si me dice de cierto intervalo a cierto intervalo, sí o sí tengo que respetarlo, ¿ya? Entonces sí o sí desde 0 a 2pi. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en ese intervalo de 0 a 2pi? Primero tenemos esta área, está bien. La área que va a ser la que tenemos ya, ¿verdad? Pero también va a ser la otra área hasta desde, digamos, 5pi cuartos hasta 2pi. Y nos vamos a dar cuenta de algo, que desde 0 hasta pi cuartos es la parte que se complementa, digamos, a la otra partecita que me faltaría completar, desde 5 pi cuartos hasta 2pi, ¿ok? A ver, una forma, digamos, de demostrar esto sería también calculando el área acá, ¿ok? El área desde 0 hasta pi cuartos y el área desde, mm, sí, desde 5 pi cuartos hasta 2pi, ¿ok? Y ahora, también lo que estamos fallando aquí es que estamos tomando en cuenta todo esto. Y si se dan cuenta, esto es simétrico. Como es simétrico, sí o sí se va a eliminar, se va a hacer 0. Entonces, sí o sí solo tenemos que tomar el lado positivo o negativo. Aquí me voy. Aquí solo deberíamos evaluar desde la intersección hasta esta intersección, pero a ver, un momentito. Tal vez algún signito acá simplemente se ha cambiado. A ver, está bien integrado esto. La derivada, la integral del seno es el coseno, porque la derivada del coseno es el menos seno. Sí, eso está bien, está perfecto. Bien, esto está bien. La integral está perfecta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sería el valor positivo menos el valor negativo, está bien. Esto incluso lo podemos factorizar y sería acá fuera menos. Y aquí sería más y sería el coseno del positivo, que sería este menos el negativo, y está bien, sería el seno de este menos su seno negativo, también está bien. A ver. A ver, creo que no estoy muy... no está muy correcto mi deducción de lo que es esto. A ver, el coseno de 5 pi cuartos, según yo, es menos raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Ahora sería menos... Claro, eso es lo que está mal. Sí. Aquí esto sería... A ver, si lo hemos factorizado, para la primera evaluación sería con signo negativo esto. Con el signo negativo se hace positivo, ya, perfecto. Luego sería menos, pero como está con signo negativo, se vuelve positivo. Entonces esto sería, ahora sí estaría perfecto. Y me quedaría entonces 2 veces raíz de 2, simplemente. Listo. En esa partecita van a tener mucho cuidado, porque es bastante común equivocarse en esta parte, en la evaluación, justamente cuando es simétrico, cuando hay simetrías bastantes, así como acá, ¿ya? Ahora, si evaluamos, digamos, el área bajo la curva desde 0 hasta pi cuartos, más el área desde 5 pi cuartos hasta 2 pi, les va a salir la misma área. Así que eso era analizándolo un poquito, viendo la gráfica. El área total entonces
vamos a copiarlo desde acá. El área total sería igual a 2 veces el área anterior, que sería 4 veces esta área. Y no se olviden siempre poner acá unidades cuadradas. Vamos a buscar por acá, lo tengo. Perfecto. Y listo, ahí quedaría el ejercicio, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta de este ejercicio? Vamos a tratar de hacer rápidamente volúmenes de revolución. Ya. A ver, ¿qué hora es? Ya más o menos tenemos hora y media y quiero que hagamos volúmenes de revolución, una longitud de curva y también hacer integrales impropias. Así que tengo 2 ejercicios de volúmenes de revolución, pero vamos a hacer solo uno, que me parece muy interesante. El otro me parece muy sencillo, que han debido ver en clases, no creo que no. Así que este me parece interesante. Me dice, hallar el volumen de revolución del área que se genera encerrada, de que se genera encerrada por estas dos curvas, más o menos. Y me da las dos curvas. Me dice que y es igual a x elevado al cuadrado más 1, y igual a 2 más 3 medios de x. Y me dice que ruta, y me dice hallar ese, primero, hallar esa área encerrada. Tenemos que hallar el área encerrada y luego esa área hacerla rotar alrededor del eje de la recta, mejor dicho, y igual a 1. Me dice alrededor de y igual a 1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hacen estos ejercicios en los que me dice que tiene que rotar alrededor de un eje extraño, ¿verdad? Este método que estoy viendo acá de un librito me ha parecido bastante interesante, que me dice, traslademos el origen. A ver, lo vamos a escribir. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros sabemos que el nuevo origen va a ser en 0,1. ¿Por qué? Porque y es la que se está moviendo. Y tiene que ir un pasito acá. Entonces, y si va un pasito acá, sería entonces tomando en cuenta el origen ya como 0,1. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que esto se vuelva válido? Primero, el eje X. Aquí está. Primero el eje X, vamos a trasladarlo 0 veces, ya no hay problema. X menos 0 igual a, en este caso vamos a llamarle U, que va a ser mi nuevo sistema de coordenadas, mi nuevo X en el sistema de coordenadas, ¿ok? Y Y sería un pasito arriba, un pasito a un ladito, ¿verdad? Sí, un pasito arriba sería. Entonces, Y menos 1 igual a B, ¿ok? Eso es lo que me dice, por eso me dice Y igual a 1. Y igual a 1, si lo graficamos, aquí está. Y igual a 1. Y igual a 1 es esta recta, ¿verdad? Es una recta en la que para cualquier valor de X siempre lleva a ser igual a 1. Entonces, este eje lo vamos a trasladar un pasito arriba y por eso estamos haciendo este nuevo sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces, habiendo hecho ese cambio, debemos hacer el cambio para todas las funciones, ¿ok? Entonces, si reemplazamos acá y igual a 1, y sería igual a b más 1. Entonces acá sería b más 1 en primer lugar. Luego aquí x sería
sería simplemente U, no hay problema. Aquí igual se cambia B más 1. Y X simplemente sería U. Y sobre esto recién vamos a trabajar. Y luego vamos a hacer que el área encerrada gire alrededor del eje B simplemente. ¿Por qué? Porque así ya me va a generar automáticamente la revolución alrededor del eje Y igual a 1. ¿Ya? Así es como se debe hacer estos ejercicios y me parece una forma muy sencilla y fácil de entender. Entonces, sencillo, me pide el volumen de revolución, vamos a aplicar el método del disco. ¿Qué me dice el método del disco? A ver, vamos a buscar una gráfica bonita. Volúmenes de revolución. A ver, una imagen bonita. Ya, acá está. Por ejemplo, tenemos esta pequeña gráfica. No, este es el método de la niña, mejor no. Tenemos, por así decir, esta pequeña gráfica. Y me dice, de tal punto hasta tal punto, yo quiero que me haya en el volumen de revolución, ¿verdad? Puede ser cualquier gráfica, no hay problema. A ver, un momento se fue. Vamos a sacarle fotito y vamos a explicar mejor en las diapositivas. Bien, entonces, tenemos esta pequeña gráfica y me pide hacer su volumen de revolución. Ya, al hacerlo girar puede quedar cualquier figura irregular, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo lo divido en pequeños cilindros, pequeños discos, ¿ok? Pequeños, sí, tubitos súper chiquitos de dimensiones de X, de una diferencial de X súper chiquita y valores aquí súper chiquitos, ¿ok? Vamos a hacer cilindros de varios tamañitos, súper chiquitos, ¿ya? Esos los vamos a sumar, pero para que sea más preciso vamos a hacerlo de forma infinitesimal, en lo cual vamos a aplicar límites. Entonces, esa es la definición de integral. Entonces, simplemente estaríamos sumando varios cilindritos. ¿Y cuál es el volumen de un cilindrito? El volumen de un cilindro sería base por altura, pi por radio al cuadrado por la altura, ¿verdad? Esa es la definición del volumen de un cilindro, ¿verdad? Entonces lo vamos a aplicar eso exactamente lo mismo a las integrales. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta la formulita del método del disco es pi por la integral de algo al cuadrado, la función al cuadrado por la diferencial de x, por así decir. Y esa es la definición del volumen del cilindro, nada más. El método del disco es un poquito más complicado y creo que el ingeniero no lo ha pasado. Por eso mismo, supongo, porque es un poquito más complicado de definirlo. Pero no se preocupen, si ustedes hacen el método del disco, ya estarían tranquilos, ¿ya? Con esa lógica nomás pueden trabajar y les va a salir de forma más sencilla los ejercicios, ¿ya? Ahora, ya, hay que graficar sí o sí estas dos curvas. Para este lado, súper sencillo. Este menos 1 va al otro lado como, o este más 1 va al otro lado como menos 1. Entonces subiría un escaloncito, digamos, el eje Y, ¿verdad? Pero como estamos tomando en cuenta las otras coordenadas, este menos 1 con este 1 se va a simplificar. Entonces nacería en el nuevo origen de coordenadas, ¿ok? Eso es lo que me tienen que tomar en cuenta. A ver, vamos a tratar de graficar esto en el nuevo origen de coordenadas, ¿ya? En primer lugar, y igual a 1. Ya, esto está perfecto. Y igual a 1 y bx igual a u, ¿verdad? En realidad, y va a ser igual a b menos 1, ya. Y igual a 1 está perfecto, que sería como mi nuevo eje x, ya. Y luego el eje, digámoslo así, el eje P en realidad sería el que... claro, no, esto no está del todo correcto. O sea, sí, pero no. B igual a u al cuadrado ya. B igual a u al cuadrado está perfecto. Nacería en el nuevo punto de origen. Y luego este otro ya sería simplemente una recta, ¿verdad?
Listo. Ya. Sí, estaría correcto ya. Lo graficaremos entonces. Sería esto y esto. Ya, vamos a graficarlo con el sistema normal. Y luego, ya, sobre esa gráfica les voy a explicar lo que estaba pasando, ¿ya? Y sería aquí y menos 1 igual a x al cuadrado, ¿verdad? ¿Ven? Nacería acá. Esto está perfecto. Si es que tomo en cuenta el nuevo sistema coordenado, perfecto. Y luego iría y igual a 2 más 3 medios x. Y igual a 2 más 3 medios de x. Listo. Más o menos ahí va. Estos otros lo eliminaremos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi nuevo eje coordenado, por así decir? En primer lugar, he movido este eje un peldaño arriba. Y este va a ser el nuevo sistema, ¿ok? Y me dice entonces que halle el volumen de revolución que se genera por el área que está encerrada entre estas dos curvas. Entonces, lo que siempre hay que hacer, hallar los puntos de intersección, analíticamente, obviamente, no con gráficas así, y girarlo alrededor de mi nuevo eje coordenado, que en este caso me lo va a hacer automáticamente cuando yo ya he hecho mi cambio de coordenadas, ¿verdad? Entonces, trabajando sobre esto mismo. Aquí, ya lo copiamos todo esto. A ver, denme un momentito. Ya, ahora sí, chicos. Listo, vamos a agarrar estas dos funciones y vamos a hallar sus puntos de intersección. Ya, esto se va a simplificar con esto. Y luego este 1 se va a volver acá 1. Listo. Igualamos lo más sencillo que se puede hacer. Y acá sería un cuadrado. U elevado al cuadrado. Listo. Entonces, esto pasa al otro lado con signo negativo, menos 3 medios de u, menos 1, ¿verdad? Y acá ya me queda 0. Bien, podemos completar cuadrados. Es una forma, digamos, de resolver los ejercicios. Aquí le tengo que multiplicar 2, dividir entre 2 sería 3 cuartos elevado al cuadrado, etc. O si no, a ver, otra forma de resolverlo sería también usando la fórmula general, ¿verdad? Ya, podría ser la fórmula general, pero en este caso vamos a tratar de hacerlo por el método de completar cuadrados, ¿ya? Que me refiero que a este lado iría 9 dividido entre 4, mejor dicho, entre 16, menos 9 dividido entre 16. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí me va a salir lo siguiente. Me va a salir así. Ya. Me va a salir u menos 3 dividido entre 4 al cuadrado. Y si desarrollamos esto, me debería salir lo mismo de arriba. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, ya. Más el segundo al cuadrado. Y listo, me sale. Está perfecto. Entonces,
16 por 1 más 9 sería entonces 16 más 9, 25, 25 entre 16 me quedaría, ¿verdad? 25 entre 16 con signo negativo, al otro lado pasa con signo positivo, 25 dividido entre 16. Ahora yo le pongo raíz, raíz al otro lado se va a ir con más menos. Entonces voy a tener un u menos 3 cuartos igual a 5 dividido entre 4, coma, de nuevo u menos 3 dividido entre 4, pero en este caso con signo ya negativo, sería menos 5 dividido entre 4. Y aquí ya se hacen las simplificaciones. Aquí pasa al otro lado con signo positivo, sería 5, 6, 7, 8. Y 8 dividido entre 4 es a 2, ¿verdad? Entonces mi primera u sub 1, sería 2. U sub 1, digámoslo así, sería igual a 2. Esto pasa al otro lado con signo positivo, pero se van a restar. Entonces sería 5 menos 3, ¿verdad? Sí, 5 menos 3, que en este caso sería... ya tenemos 2. A ver. 5 menos 3, ¿verdad? 5 menos 3, que sería 2 simplemente. Ah, sí, está correcto. Sería un medio, ¿verdad? Y me quedaría menos un medio. Perfecto. Entonces, si nosotros graficamos todo esto, la intersección en el nuevo eje, en mis nuevos ejes, digamos, sería menos un medio y 2, ¿ok? Que aquí incluso son las mismas, tampoco es que cambia mucho, ¿verdad? Solo yo le estoy subiendo un peldañito para que al momento de hacer la revolución ya me salga automáticamente el volumen de revolución. Ya. Este es U sub 2, entonces. Y vamos a integrarlo con respecto a U, ¿ok? Es como si lo integráramos con respecto a X, ¿ok? Eso simplemente. Entonces, ya, directamente la formulita del volumen. Volumen va a ser igual a pi va a ser igual a pi por la integral desde menos un medio hasta 2 de el límite superior al cuadrado menos el límite inferior al cuadrado. En este caso el límite superior es la recta, ¿verdad? La recta que en mi nuevo sistema de ejes sería todo esto. Sería todo esto elevado al cuadrado menos la parábola, que es simplemente u al cuadrado, que sería u a la cuarta, entonces. Por su diferencial de u. ¿Ok? Y esta es la parte más sencilla, que sería integrar, ¿verdad? Bien. Hay que integrar, evaluar, etcétera, y me va a salir un resultado bonito. Bueno, no tan bonito, pero es un resultado. Aquí ya saben, es sencillo. Desglosando todo esto me va a salir 1 más algo con u, luego, bueno, sí, 1 más 3u más 9 cuartos de u al cuadrado, que integrando me va a salir al cubo, etcétera, etcétera. Ya.
Para que no se nos vaya más el tiempo, lo vamos a dejar ahí. Espero que ustedes lo terminen de resolver ya, chicos. Pero espero que se haya entendido esta partecita del sistema de coordenadas. Nosotros vamos a hacer que este sistema se mueva un poco, de modo que al hacer la revolución respecto a este sistema coordenado, me salga automáticamente ya el volumen de revolución, no tenga que analizar más cosas, sino desde el comienzo ya yo voy a decir que voy a hacer el volumen de revolución de acuerdo al nuevo sistema y ya. Así sería, de forma más sencilla, por así decirlo. Bien, ahora nos iremos a lo que es longitud de curva, ¿ok? Para longitud de curva, digamos que repasando un poquito la teoría. Ahí está. ¿De dónde viene la longitud de curva? Por así decir. Viene de simplemente el teorema de Pitágoras. A ver, vamos a anotarlo por si acaso, para recordar simplemente. Viene del teorema de Pitágoras, que me dice, yo al momento de hacer, digamos, la derivada, el concepto de derivada, ¿qué es lo que he hecho? He agarrado dos puntos y los he acercado lo más que se podía, de una forma tan precisa, tan pequeña, que se asemejaba a una recta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para una longitud de curva. Vamos a agarrar una tan pequeña parte de la longitud de la curva y vamos a hacerle teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque va a ser tan pequeña que se va a asemejar a un triángulo rectángulo, ¿ok? Formado obviamente con el eje X y con el eje Y. Entonces, agarramos eso, aplicamos el teorema de Pitágoras, integramos y ya. Básicamente, lo que les estoy diciendo es esto. Vamos a tener una pequeña, muy pequeña diferencial de L, ¿ok? Diferencial de la longitud de mi curva. Esto va a ser tan pequeño que se va a asemejar al teorema de Pitágoras. Entonces, yo puedo hacer esto. Puedo decir que la diferencial de X, o sea, el eje X que forma esa longitud de curva, más el eje Y de ese puntito de mi longitud de curva al cuadrado. Momento. Ahora sí. Es tan pero tan pequeño que yo puedo asemejarlo a esto. Entonces, de acá podemos despejar de L, que se va a ir al otro lado como raíz. Vamos a tomar solo en cuenta la parte positiva de esa raíz. ¿Por qué? Porque es una longitud de curva. Una longitud de curva tiene que ser sí o sí positiva, ¿ya? Porque es una dimensión, por así decir. Entonces, yo lo integro para hallar la longitud de curva. Y de acuerdo a los intervalos que le voy a poner en mi integral, ya me va a salir la longitud de lo que yo quiera, ¿verdad? Y luego, para, digamos que definir bien esto, a ver, vamos a copiar, digamos, o vamos a escribir lo que acabo de decir. L va a ser igual a la integral desde un punto hasta el otro. Desde A, digamos, hasta B de todo esto. ¿Dónde está esto en raíz? Dentro de una raíz. Tantos. Ya. Tengo hasta ahí. Hasta ahí ya puedo resolver mi longitud de curva, no hay problema. Pero no se entiende muy bien de dónde voy a sacar este término, de dónde voy a sacar este término. Así que lo que vamos a hacer va a ser como un truco, una maña en realidad, de la cual van a salir diferentes tipos de longitudes de curva o las fórmulas que ya conocen. Vamos a agarrar todo este término y lo vamos a dividir y multiplicar por dx, ¿ok? Multiplicar y dividir entre lo mismo. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Este de x va a ir a dividir entre estos términos. En realidad, esto lo que se multiplica está afuerita, ¿ok? Afuera de la raíz. Estoy olvidando. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para que este dx
entre la raíz. Yo lo puedo expresar como dx al cuadrado y en raíz. Entonces va a entrar como dx elevado al cuadrado, que se va a simplificar con esta dx elevado al cuadrado, y aquí abajo se va a dividir entre dx, entre dy, mejor dicho, entre dx. ¿Y eso qué me da? Eso es la definición de la primera derivada de y. A ver, lo voy a escribir para que se entienda mejor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos agarrado esto. Ay, ya, ni modo. No quiere copiarse todo. Agarramos esto, lo dividimos entre esto, y esto va a estar elevado al cuadrado. Ya vamos a borrarlo porque no se ve bien. Y esto lo dividimos también entre dx, pero también elevado al cuadrado. Bien, esto me va a quedar acá afuera simplemente como dx. Listo. Entonces esto se va a simplificar, se va a hacer 1. Y esto es la definición de lo que es ya la derivada de y, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo le ponía dy sobre dy? Esta se simplificaría y esto sería la primera derivada de x con respecto a dy. Pero ¿qué pasa si yo tengo mis funciones expresadas paramétricamente, como hay en varios exámenes? Ha entrado incluso en el semestre un examen en el que estaban expresadas de forma paramétrica. Me pedía la longitud de curva de tal punto a tal punto. No sabían qué hacer. Yo me acuerdo que muchos de ustedes no sabían qué hacer y yo les he dicho, he tratado de ayudarles, que simplemente tenían que derivar cada función que estaba paramétrica e integrarlo dentro de la formulita que ya sabían. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí dt, digamos, sobre dt, va a ir esto a dividir a cada uno, ¿verdad? Y va a ser la primera derivada de x con respecto a dt y la primera derivada de y con respecto a dt. Y de ahí se derivan todas esas formulitas que ya conocen, ¿ya? Esto es solo para recordar un poco. Bien, entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio rápido. Y luego vamos a pasar a lo que es impropias, ¿ya? En una hora tenemos que alcanzar eso. Bien, me dice este ejercicio entonces. Vamos a ponerlo acá al medio. Vamos a hacerlo en una nueva hojita. Me dice, y, tengo mi función y igual a la raíz de la secante elevado al cuadrado de x más 1 más el logaritmo natural logaritmo natural de la secante de x dividido entre 1 más la raíz de la secante elevado al cuadrado de x más 1 ya más 1. Me dice hallar la longitud de curva de tal función dentro de estos intervalos, desde pi cuartos hasta pi tercios. ¿Okay? Y ya, ese simplemente es el ejercicio. A ver, vamos a ponerle, vamos a expresarle bien bonito. Desde pi dividido entre 4 menor o igual a x menor o igual a pi tercios. Pi dividido entre 3. Listo. Entonces me dice hallar la curva, hallar la longitud de curva de esta función dentro de este intervalo. Listo. Entonces, ya hemos deducido hace rato la formulita. Sería dividirlo entre x, multiplicar y dividir entre x todo esto. ¿Y qué me va a salir? Simplemente esta formulita, ¿verdad?
Veremos acá para que esté de buen tamaño. Bien, esto sería simplemente 1. X sería y' al cuadrado, ¿verdad? Y' elevado al cuadrado. Para que se entienda un poquito mejor le pondremos paréntesis. Elevado al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hallar? Ya tenemos los límites, todo para integrar la primera derivada de ella. Y yo pienso que si es que les dan longitud de curva, les pueden dar algo así. Algo en lo que se aplique también lo del segundo parcial. Porque aquí es derivar simplemente, pero derivar con mucha calma, con mucha paciencia. Porque la derivada de esto no está nada fácil, ¿verdad? A ver. Derivamos entonces. Acá algo que tal vez se podría hacer es que la secante más 1, si se acuerdan, esto es lo malo, creo que no hay término que se reduzca, ¿verdad? Sería secante más 1, no hay, digamos. ¿Por qué? Porque si se acuerdan es simplemente seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Para que me salga secante al cuadrado tengo que dividir entre coseno al cuadrado. Y me va a salir tangente más 1 igual a la secante. Y si quiero aumentarle menos 1 no me va a salir nada. Entonces tampoco lo pueden simplificar esto. Eso es lo malo. A ver, vamos a copiar todo y vamos a tratar de hacer su primera derivada. Ya, a ver, con calma, con regla de la cadena, todo. Primero, de esta primera formulita va a salir la raíz como un medio. Va a bajar, digamos, un medio. Luego se le reduce se le resta 1 al exponente, me va a quedar menos un medio. Y acá arriba tengo que hacerle, digamos, la derivada de lo que está dentro de la raíz. Entonces sería 2 veces la secante de x. Pero me falta incluso por regla de la cadena lo que está dentro. Bueno, el más 1 se va porque la derivada de 1 es 0 y me faltaría la derivada de la secante. La derivada de la secante es la secante por la tangente, ¿verdad? Entonces sería secante elevado al cuadrado de x. Por la tangente de x. Bien, esa ya sería la primera derivada de este primer término. Más la derivada del logaritmo natural, 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, ¿verdad? Entonces, acá cambiaría de lugar esto. Sería primero esto sobre la secante. Vamos a ponerle entre paréntesis para que sea más bonito. Dividido entre la secante de x. Ahora, la derivada de lo que está aquí adentro. Tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está aquí adentro. Control X. ¿Sí? A ver. Ahora sí. La derivada de una división sería, ¿verdad? A ver, yo nunca me acordaba de la formulita de la derivada de una división. Yo prefería agarrar todo lo que está en el denominador y expresarlo como con menos 1, con exponente menos 1, ¿ok? Entonces sería como la derivada de una multiplicación, en teoría, ¿verdad? A ver, primero la derivada de la secante. Es la secante de x por la tangente de x, ¿verdad? Y por lo de abajo, que sería todo esto, pero con menos 1. Como está con menos 1, se divide, entonces lo vamos a dividir entre esto. Pondremos un paréntesis por acá para no confundirnos. Como va a estar con menos 1, está bien, va a ser así. Ahora, más, porque estamos tomándolo en cuenta como si fuera multiplicación, más la secante de x por la derivada de lo que está abajo. Y como
derivo lo que está ahí abajo. En primer lugar está con exponente negativo. Ese menos 1 baja, entonces se vuelve negativo acá. Y se le suma 1, ¿verdad? Se le resta 1, ¿verdad? Me estoy equivocando. Entonces sería todo esto que está aquí abajo elevado a la menos 2. Entonces por su signo se va a ir a dividir con m elevado al cuadrado acá. Listo. Ahora tengo que seguir multiplicando por la derivada de lo que está dentro de lo que acabo de hacer. Entonces la derivada de 1 es 0. La derivada de esa raíz de nuevo baja el 1/2 de su exponente. Baja el 1/2. Control Z mejor. Acá mejor le pondremos baja el 1/2. Y se le resta 1. Bajaría de nuevo al denominador, como acá. Chan, chan, chan. Bajaría y arriba de nuevo tengo que multiplicar por lo que se deriva ahí adentro, que sería 2 veces la secante por la tangente, ¿verdad? Y como acá. Listo, esto que acabamos de derivar es lo mismo, entonces. Y así tienen que ir derivando, reduciendo, viendo que se puede simplificar y todo eso. Bien, ya tenemos la primera derivada y eso tienen que simplificarlo súper bien primero antes de seguir trabajando. Y así se haría este ejercicio que me parece bastante interesante porque es una combinación de simplificación de derivadas del segundo parcial con el tercer parcial. Que no está complicado, pero es moroso, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer acá para simplificar? Tal vez agrupar algunos términos. Acá, por ejemplo, ya, yo lo he hecho de esta manera, pero podríamos simplificarlo mucho, bastante. A ver, esto está al cuadrado, esto es el mismo término, se podría factorizar este término. Y acá me quedaría este término por este término, que tendrían que ir a multiplicar este término y así. Luego algo se va a simplificar, porque esto yo lo voy a multiplicar por esto, esto por esto, ya se va a ir, digamos, lo que está la raíz. Esto les voy a dejar para ustedes porque se me parece algo largo y demora bastante, ¿verdad? Con lo que estoy copiando también, ya se tarda más, más incluso. La respuesta se las voy a dejar, es raíz de 3 menos 1, ¿ya? Pero esto yo quiero que me lo hagan a modo de practicar, ¿ya? Vamos a darle más espacio. A ver, vamos a reducir la letra un poquito. Ahora sí. Mi longitud de curva entonces va a ser igual a... Como no están haciendo práctica de auxiliar, por lo menos esto practíquenme, por favor. Porque estén en su conciencia que el examen de mañana vale bastante puntaje. Ya. Esa sería la respuesta, ya después de haber hecho toda una simplificación y agregarle a esta integral y luego integrarlo, ¿ya? Así más o menos tendrían que hacer. No es muy complicado, apliquen simplemente álgebra, ¿ok? Y algo siempre se va a ir, ¿ya? Eso sería, y vamos a hacer otro ejercicio. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es integrales impropias, ¿ok? Como les decía hace rato, las integrales impropias existen de dos especies o dos clases, le dicen incluso, dos tipos. A ver. Esta parte me parece bastante importante y vamos a tardar nomás, así que avanzaremos de una vez. Integrales impropias.
primera especie, vamos a encontrar entonces, de primera especie van a haber tres formas, ¿ok? Tres formas. Tres formas. La primera forma, a ver, vamos a buscar en internet para no estar copiando integrales impropias. Vamos a encontrar estas formas. A ver, estas formas que me parecen bastante buenas. Sí, estas son las formas, las tres formas de del primer tipo de integral o de la primera especie, ¿ok? Todas estas pertenecen a la primera especie en realidad. Que es cuando el límite superior tiende al infinito o el límite inferior tiende al menos infinito o ambos límites tienden a infinito, pero tengo que aplicar los límites. Este límite no está muy bien. Este último límite. ¿Ok? A ver. Ahorita se los voy a explicar por qué no está bien. En realidad sí está bien, pero no está bien, digamos. Podría simplificarse simplemente como A o B. No los dos, digamos. Y aquí abajo se le pone el signo negativo y ya, no hay problema. Está bien, pero hay que aclarar, digamos, por si se me confunde. ¿Ya? Entonces estaría bien. Existen estas tres formas. Ahora, vamos a ponerle acá primera especie. Y acá abajo vamos a escribir la segunda especie. Segunda especie. De mi segunda especie, entonces, van a ser las integrales que dentro de mi función, son integrales que en las que sus límites son números cualquiera, común y corrientes, pero dentro de mi función, dentro de ese intervalo de números que me está dando, del límite superior e inferior, hay un punto en el que tiende al infinito, ¿ok? Dentro de ese intervalo en el que me está pidiendo mi integral. A ver, en otras palabras, buscaremos para no estar copiando. No, pi, integración por partes, no, pi, no. Bueno, no, tampoco. Aunque sí, aquí está. Segunda especie, ¿ven? Aquí está. Me dice, tengo dos límites, tantos, y el problema con estas integrales es que igual tiene como que tres formas, ¿ok? O tres como que sería métodos. Y eso no creo que encontremos en internet. A ver, por ejemplo, acá. Si yo reemplazo el valor de 3, a ver, con este ejemplito vamos a hacer. Si yo reemplazo el valor de 3 en este ejercicio, me va a salir una indeterminación, o sea, 0, o sea, infinito, ¿verdad? Entonces, como está en el límite superior, tengo que aproximarme a 3, pero no llegar a 3, ¿ok? ¿Qué significa aproximarse a 3 pero no llegar a 3? Ustedes se acuerdan cuando en el primer parcial veíamos límites y las aproximaciones por izquierda y por derecha, ¿verdad? Entonces significa que yo voy a acercarme al 3, pero no ser 3 de la manera en que sea 2.999999 de una manera muy larga, así, aproximarme prácticamente, pero nunca ser 3, ¿ok? Por eso se le pone 3 menos, un poquito menos que 3 significa, ¿ya? A ver, vamos a copiar este ejemplito y vamos a decir que esta es la primera forma. Acá, para que se me acuerde. Ahora sí. Ahora, vamos a buscar otro ejemplito en el que se aproxime, pero por el límite inferior. A ver, acá no. Este igual es el límite superior, nada que ver.
ver, vamos a buscar el límite inferior. No, nada que ver. A ver. A ver, este es otro caso también. Ya, este también vamos a explicarlo, ¿ya? Ya, hasta que encontremos el otro caso, en este caso nos concentraremos. Este caso, ¿qué me dice? Me da un intervalo normal. Si yo reemplazo los extremos de este intervalo, no pasa nada. Pero si se dan cuenta, en medio de este intervalo, el número 0 provoca que dentro de mi función sea infinito, ¿verdad? Hay un punto en el que dentro de estos límites de mi integral, la función se vuelve 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Se agarra, digamos, esta c que yo voy a evaluar el límite un poquito más y un poquito menos, pero lo voy a dividir esta integral en dos partes, ¿ok? Primero, desde menos 1 hasta 0 sería en este caso, pero acercándome por la izquierda, ¿ok? Desde menos 1 hasta 0, como está en el límite superior, sería con signo negativo. O sea, me voy a acercar, pero no tocarle así. Sería menos 1.99999, no. Sería menos, sí, sería 0,9999, pero con signo negativo, ¿verdad? Y luego estaría de 0 hasta 2. Y como está en el límite inferior, sería con signo positivo. O sea que me voy a acercar por la izquierda, si no me equivoco, por la derecha. No, por la izquierda, ¿verdad? Entonces sería 0.1111 más o menos así. ¿Ya? Más o menos así sería. A ver, vamos a hacer ejercicios y me van a entender, yo creo que con eso, si es que les estoy confundiendo. ¿Ya? A ver, encontraremos un límite, pero inferior. A ver, no, pi. Este es un caso similar, miren acá, ya lo he resuelto, ¿ven? Acá se va a acercar hacia arriba con signo negativo y se va a acercar por abajo por el signo negativo. O sea, el límite superior es siempre con signo negativo y el límite inferior es con positivo, ¿ok? Porque me voy a aproximar muy, muy cerca, pero no tanto, no llegando, ¿ok? Esto sería bueno que repasen con calmita. A ver, en este caso tampoco, así, etcétera, etcétera. A ver, tal vez aquí hay. A ver, este caso sería, exactamente este caso. Se me fue. Listo, este caso sería. A ver, aquí, si se dan cuenta, si yo reemplazo el límite inferior por 1 acá en mi función, se va a hacer 0. Entonces tengo que aproximarme al 1, pero no tocar el 1. Sería un poquito más que 1, ¿ok? Un poquito más. Sería 1.1111, algo así. 1.0001, más o menos así. Y así es como se debe aproximar. Ver, este es de esta forma. Listo. Y es exactamente la misma lógica que aquí arriba. Tengo que reemplazar b desde infinito. Pero en este caso, en la segunda especie, se va a aproximar un c o epsilon, suelen utilizar los ingenieros, o una t, como en este caso, que va a ser un valor pero tan pequeño que no, que por eso lo podemos tomar en cuenta con límite, ¿ok? Por eso tenemos que trabajarlo con límite, porque es un valor súper, súper, súper pequeño, ¿ya? A ver, se los voy a explicar con el intervalo lo de las aproximaciones, que se me hace importante, porque hay algunos que no entienden, hay compañeros que no entienden. A ver, vamos a hacerle los circulitos. Ajá, pero sin relleno. Ah, no, relleno. Listo. Bien, acá tenemos este intervalo, digamos que es A y B, ¿ok? Y primero nos dice que el punto A provoca, como en la primera forma de la segunda especie, o bueno, sería la tercera forma de la segunda especie, o esta pequeña forma, provoca que mi función
tiende al infinito, ¿ok? Entonces, yo me tengo que aproximar, pero no tengo que tocar este punto A. Digamos que va a ser desde A un poquito más. Le voy a aumentar un valor infinitesimal de modo que nunca sea A, pero sea un poquito más que A. Y por eso se le pone el signo positivo, porque yo le tengo que aumentar un poquitito, ¿ok? Estoy aumentando a 1, o bueno, a A más epsilon, ¿ok? Por eso es que se le pone más epsilon, para que esté dentro del intervalo que me está pidiendo, sí, pero no sea ese punto exactamente. No sea A, pero sea un poquito más que A. Ahora, con esta primera forma de la segunda especie. Digamos que este es el punto B, ¿ok? De mi punto B, si lo reemplazo en mi función, provoca 0, o sea, provoca que mi función tienda al infinito. Entonces yo me voy a acercar a este punto, pero le voy a restar un poco, de modo que no sea el valor, pero sea un poquito menos que ese valor, ¿ok? Si es, digamos, 2 sería 1.99999. Le voy a restar un poquito, por eso se le resta epsilon, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si está dentro del intervalo? Si yo tengo otro puntito que provoca un valor que tienda al infinito mi función. Entonces, desde este valor hasta este valor me voy a aproximar un poquito, sin tocar, sumándole, restándole un poquito acá. Digamos que tocándole el borde así, pero sin tomar el valor. Y luego para este ladito, que sería desde este punto, pero no tanto, un poquito más que este punto hasta ese otro punto. Y así es como se trabaja con las integrales impropias, ¿ya? Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda, pregunta, ya saben, me dicen. A ver, trataremos de hacer ejercicios, unos 2 por lo menos, o 3. Bien, a ver. Integrales impropias, ya. Y ya, vamos a hacer por lo menos un ejercicio de primera especie y por lo menos otro de segunda especie, ¿ya? Chicos, espero que no se estén durmiendo. Ya, este ejercicio me parece interesante. Acá tengo, ¿y qué me dice? Que mi integral es igual a esto, integral que tiene desde infinito hasta menos, bueno, desde menos infinito hasta infinito, es la tercera forma, por así decir. Y luego me dice que hay un valor absoluto acá, un valor absoluto de x, en primer lugar, multiplicado por e elevado a la menos x, que a su vez está elevado al cuadrado. Listo, por dx. Bien, lo primero que podremos hacer es que el valor absoluto desde el 0 hasta el lado positivo de los ejes, el eje x va a ser x nada más, y va a ser menos x en el eje negativo, ¿verdad? Entonces ahí primeramente se va a dividir desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito, así. Entonces, vamos a hacer eso primeramente. Y luego ya le aplicamos, bueno, esta integral que parece de la tercera forma se va a dividir entonces en la primera y en la segunda forma. O sea, de lo que pasa a ser así, va a volverse así, ¿ok? A ver, les explico. Vamos a resolverlo y de esa forma me van a entender. Va primero a ir hasta 0 y x va a tomar el valor de menos x, ¿ok? Y luego va a tomar el valor, no, un momento, un poquito más afuera, desde 0 hasta infinito, y x va a tomar el valor de, aquí afuera más sería
X, voy a tomar el valor de X nomás, ¿ok? Y listo. A partir de esto ya se puede integrar, no hay problema. Pero hay que tomar en cuenta que tiende al infinito, a menos infinito en este caso y a infinito en este caso. Entonces hay que aplicar los límites antes de integrar, aunque si ya se han dado cuenta está bastante sencilla la integral. ¿Ok? Entonces, para este primer caso, el límite se podría, digamos, agrupar en un solo límite, ¿ok? ¿Cómo? Por así decirles. Acá yo podría decir que mi integral y es igual a, bueno, sí. Un momento, esto sí está en las ecuaciones. Tenemos que buscar acá. El límite, cuando b, digamos, tiende a infinito de estas dos integrales. Se puede, digamos, agrupar. No hay problema, solo cambia el signo de todos modos, así que no estaría mal hacer esto. Menos b en este caso, y en este caso simplemente b. Listo. Y esto estaría correcto, no estaría mal. Y ahora sí, directamente integramos. Acá multiplicamos y dividimos entre 2, ¿verdad? ¿Entienden por qué? Porque la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Entonces tengo que hallar eso para sí o sí integrar esto, porque de otra forma no tiene primitiva. Entonces acá, menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre menos 2 sería, ¿verdad? Y lo pondremos así, ¿ok? Sería menos 2 sobre menos 2, ¿ok? De igual manera, le estoy agregando el signo que me falta y el número que me falta para que salga la derivada de menos x al cuadrado. Y listo, ahora sí. Todo esto. Vamos a hacerlo acá abajo mejor. Me dice mi integral va a ser igual a todo esto. Y ya, tomando en cuenta ese cambio de variable. Lo anotaremos acá. Sería menos... No. Sería simplemente un medio de e elevado a la menos x elevado al cuadrado, ¿verdad? Simplemente eso. Esta es la primera integral y la segunda integral va a ser lo mismo, pero con signo negativo, simplemente. Con signo negativo y con diferentes intervalos de evaluación. A ver, vamos a copiar de nuevo los intervalos de acá. Tengo un ejercicio bonito. Acá. Acá. Bien, ya estamos haciendo 21 páginas. Esto está bien más. Bien, digamos que tenemos esto y acá adentro ya no iría esto, iría esto. Iría esto, ¿verdad? Iría eso, listo, ahora sí. Por si no me han entendido, simplemente lo hemos integrado con un pequeño cambio de variable súper rápido. Aquí como límite superior voy a tener 0 y aquí sería menos b. Y acá de igual manera. Esto ya no va a estar. Y acá no sería menos, sería más, sería menos, ¿verdad? Pero vamos a copiarlo todo esto. A ver, vamos a copiarle esto primero. Y acá sería con menos todo esto. Que es en realidad lo que está aquí afuera.
Y sería esto. Ya van a disculpar, chicos, copiar todo esto es complicadito nomás. Y aquí iría desde 0 hasta B. Listo, ahora sí. Podemos sacar el 1 medio en primer lugar para que sea un poquito más sencillo todo. Entonces podemos sacar el 1 medio acá. Listo. Sacamos el 1 medio. Ahora, evaluando. Evaluando en 0 me quedaría elevado a la 0, ya. Aquí evaluando en 0 sería con signo positivo, sería elevado a la 0. Y si no me equivoco quedaría 1, ¿verdad? Si es que sumo ambos, por así decir, a ver. Vamos a evaluarlo con calma para que me entiendan. Y entonces iría acá primero, su primera evaluación de este sería e elevado a la 0, que es 1, menos e elevado a la, todo esto pero con b. Ya vamos a necesitar eso, está bien. B menos b elevado al cuadrado se hace b, ya no hay problema. B, listo, nada más. Ahora de este lado sería menos e elevado a la b. Menos e elevado a la b, como está acá. Simplemente. Y luego sería, como está acá abajo con signo negativo, se va a volver positivo. Sería más 1, ¿verdad? Más 1 simplemente. Y de acá sería esto. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿O ya se han dormido? ¿O están almorzando? Es lo más seguro. Bien, entonces, ya, sería 2 en primer lugar. Me quedaría 2 acá si lo agrupo con esto. Y luego me quedaría e elevado a la menos infinito. A ver. Cualquier número elevado a un exponente negativo baja al denominador, ¿verdad? Sería esto como expresarlo, digamos que ya, no importa, lo puedo agrupar. Digamos, para que se haga un poquito más sencillo, sería aquí 2, ¿verdad? 2. Ahora, como está elevado a un exponente negativo, lo que puedo hacer es esto. Pero se volvería signo positivo, ¿verdad? Y si yo elevo al infinito, al cuadrado más infinito, he elevado al infinito, infinito, entonces sería 2 sobre infinito. 2 sobre infinito es 0, porque cualquier número dividido un número infinito de veces es igual a 0. ¿Ok? Ese es el concepto, se podría decir, ¿ya? Entonces, si yo le evalúo esto, me va a quedar 2, simplemente. Como está afectado con este 1 medio, mi integral sería igual a 1. ¿Ok? ¿Me han entendido? ¿Hay algo en lo que se hayan perdido? Bien, espero que no, espero que se haya entendido esto de las integrales, ¿ok? Ya, a ver, trataremos de hacer alguna otra integral en estos últimos minutillos. A ver, se los buscaré una integral impropia de segunda especie, que es la que más, digamos, es más común en los exámenes, ¿ya? De eso van a estudiar bastante, que no es complicado, no es nada complicado, solo tomar en cuenta que es de segunda especie, y ya. A ver, por ejemplo, este es un ejemplo sencillito, pero así suele entrar a los exámenes, ya no se van a preocupar. Ecuación y ya. Me dice que yo tengo una integral que va desde 4 hasta 0 de la siguiente función. Pondrémoslo así.
de x sobre x menos 2. Todo esto elevado al cuadrado. Listo. Me dice, evaluar, simplemente. Entonces, ya si evalúan los límites superior e inferior, ninguno me causa una tendencia al infinito dentro de la función. Pero ¿qué pasa si yo evalúo en 2? En 2 sí se hace infinito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una indeterminación. Es parte de este tipo de integral impropia, ¿ok? En la que dentro del intervalo de mi integración se hace infinita la función, ¿ok? Entonces, hay que trabajar con eso. Bien, entonces lo que se debe hacer en este tipo de integrales es lo siguiente. En primer lugar, le vamos a aplicar el límite. Porque en el punto 2 hay una indeterminación. Entonces, ¿cómo se suele resolver más o menos en los exámenes de los INGES? O cómo los INGES más o menos suelen resolver. No creo que sea un solo método, pero este método a mí me gusta. En primer lugar, vamos a llamarle epsilon, digamos, o así. Epsilon va a tender a 0, ¿ya? ¿Por qué va a tender a 0? Porque va a tomar un valor muy pequeño. Muy pequeño. ¿Ok? Va a tender a 0. En este caso, va a tender a infinito porque es una integral de primera especie. Pero en este caso no es necesario. Simplemente va a tender a 0 porque va a tomar un valor muy pequeño. Epsilon se le suele incluso llamar un valor infinitesimal, ¿ok? Si tienen un amigo muy pequeño le pueden llamar epsilon porque es infinitesimalmente pequeño. Ahora sí. Este epsilon se me ha borrado, aquí es 0, listo. Entonces, primero vamos a evaluarlo desde 0 hasta 2. Hasta 2, pero no podemos evaluarlo en 2, no podemos integrarlo con respecto a 2, porque si lo cambiamos por 2 se va a hacer infinito, entonces no es lo que buscamos. Entonces se va a aproximar, como yo les explicaba aquí en los intervalos, se va a aproximar un poquito a 2, ¿ok? Por el lado izquierdo, por así decirlo, o por este lado, mejor dicho, para que no nos confundamos, porque yo también me confundo con izquierda y derecha. Vamos a aproximarnos por este ladito al punto, pero sin tocarlo. Entonces sería de un poquito menos que ese valor. Entonces, menos epsilon. Menos un valor muy pequeño que le vamos a restar, ¿ok? Menos epsilon sería. Y luego mi otro intervalo, que sería vamos a sumar esto. Sería desde 2, más o menos, pero no puedo tocar el 2, como les decía hace rato, así que sería un poquito más que el 2, un valor infinitesimal que en este caso es epsilon, ¿verdad? Hasta 4, hasta el valor que me pide acá. Listo. Y así es como se debe proceder en este tipo de ejercicios. Ya aquí es con paréntesis, si es que no se me confunde. Listo. Es con paréntesis ahí. ¿Ya? Y ahora sí ya puedo integrar normalmente. Integral de esto está súper sencillo, ¿verdad? Baja el número y luego se le resta 1, entonces sería, o bueno, se le suma 1, como es menos 2, se queda en menos 1, entonces la integral está súper sencilla. Vamos a copiar todo esto y vamos a hacerlo rápidamente para que no se me cansen mucho, porque ya estamos pasando muchas horas de clases. Bien, lo integramos directamente. Sería menos, sí, está bien, sería menos 1 sobre x menos 2. ¿Por qué? Porque está con x elevado a la, digamos, x menos 2 elevado a la menos 2, ¿no ven? Entonces se le suma 1 y se lo divide entre eso. Entonces sería menos 1. Está bien, está perfecto. Esto evaluado entre los intervalos, ¿ok? Y vamos a evaluarlo entre ciertos intervalos que están acá. Aquí, por ejemplo, podemos agarrar esto y agregarlo acá.
y decir CTRL Z. Control B, digamos, ya, agarrarlo dentro de estos intervalos. Esto lo vamos a evaluar entre 0 y 2 menos epsilon. Listo. Y luego le vamos a sumar algo que va a ser prácticamente lo mismo, si se dan cuenta. Prácticamente la misma integral, si se dan cuenta, ¿no ven? Sí, el signo puede salir, digamos, ya no hay problema. De la evaluación y me quedaría acá, pero que iría desde 2 más epsilon hasta 4. Hasta 4, listo. Y todo eso debe evaluarse, o sea, hay que hacer el límite de todo eso, ¿ok? A ver, entonces, ¿qué pasa si yo lo evalúo en 2 menos e? Me quedaría menos epsilon, ¿verdad? Porque el 2 con el 2 se va. En este caso me quedaría epsilon, simplemente. En el caso de 0 me quedaría un medio, ¿verdad? A ver, lo evaluaremos, a ver qué sale. Entonces me quedaría de nuevo todo esto. Ya, se va a hacer un poquito largo. Bueno, no tanto, si es que lo analizan con paciencia. Bien. Si evalúo en 2 menos epsilon, me quedaría menos epsilon, ¿verdad? Para el primer caso. 2 menos epsilon, me quedaría menos epsilon. Ya, creo que sí está correcto. Entre menos epsilon. Menos epsilon, ¿verdad? ¿Dónde está el epsilon? Ya, está bien. Iría así. Y cuando lo evalúo en 0 me quedaría 1 sobre menos 2. Con este menos se hace más. Pero como está con signo negativo, igual porque es el límite inferior, sería menos. Sería menos un medio, ¿verdad? Uno dividido entre. Un momento, ¿dónde está? Menos 1 dividido entre. Menos le pondremos acá. Menos 1 dividido entre. Ya, le pondremos con paréntesis. Menos 2. Listo. Qué raro, ya no quiere funcionar, pero ya. Recuperemos esto entonces. No sé, no, acá le pondremos esto. Ya, ahora sí. Sería menos 2 acá y 1 acá. Bien, ahora evaluando esto. El límite superior sería 4 menos 2, 2 y sería menos un medio igual. Pero acá abajo con signo positivo, simplemente 2. Y acá por el signo negativo, a ver, si evaluamos esto con el signo afuera, sería 4 menos 2, está bien. Estaría bien, ¿verdad, chicos? O es que me estoy equivocando en algo, porque lo que estoy viendo se hace positivo. Creo que acá es lo que está mal, porque este sería así nomás. Sí, estamos bien. Ya.
Lo que podríamos hacer es factorizar el signo en realidad de ambos. Y esto sería más para no confundir mucho más. Y acá el límite sería negativo. El límite sería negativo afuera. Este sería, si lo evalúo en epsilon, sería menos epsilon, ¿está correcto? Luego si lo evalúo en 0 sería menos un medio, ¿está correcto? Luego este signo como más sería más. ¿Por qué? Porque yo le estoy evaluando el 4 menos 2, tantos, ya, perfecto. Y luego sería menos 1 sobre epsilon, ¿verdad? Menos 1 sobre epsilon. Menos, entonces, 1 sobre epsilon, pero sin el signo negativo. Ok, ¿está correcto, chicos? ¿O tienen alguna observación, algo que no les cuadre? A ver, hemos factorizado el signo. Y vamos a evaluar 2 menos epsilon. Se va el 2, me queda menos epsilon. Perfecto. Evalúo en el límite inferior, me quedaría 0, me quedaría menos 2. Menos 2 con este menos se hace más. Ese es el punto, ahí está. Luego evalúo en 4, 4 menos 2 es 2, ya, perfecto, está aquí. Luego evalúo en 2 más 3, más epsilon. Se va el 2 y me queda más epsilon. Entonces, me quedaría primero 1 de esta evaluación. A ver, vamos a copiarlo todo y vamos a evaluarlo con calma. Ahora sí es que está cuadrando mejor. Y la integral va a ser igual a 1. 1 en primer lugar y acá. Estos menos epsilon con este menos epsilon se van a sumar igual. Entonces, se salió del límite. Y acá me quedaría 2 epsilon, ¿verdad? Ahora, lo evaluaremos en 0. 2 dividido entre 0 sería infinito, porque yo si divido entre 0 veces algo, bueno, no habría una definición muy clara, simplemente cualquier cosa dividido entre 0 da infinito. ¿Ok? Entonces, infinito, 1 menos infinito sería menos infinito, ¿verdad? Con el signo negativo de fuera sería infinito simplemente. Entonces, esto sería igual a infinito. No se asusten si les sale un resultado así, puede ser correcto, no hay problema. Lo único que significa es que esta es divergente, esta integral. ¿Qué significa que es divergente? Que si ustedes hacen la gráfica de esto, va a salirles valores muy extraños y la gráfica nunca va a parar de oscilar. ¿Ok? Eso significa que es divergente. En cambio, cuando les sale un valor, digamos, un número 1, 2, etcétera, significa que la gráfica ha empezado a oscilar en un punto y luego ha empezado a estabilizarse. Entonces diverge. ¿Ok? O bueno, converge, mejor dicho. Y cuando diverge es que nunca se llega a estabilizar. ¿Ok? Eso es lo que significa. Bien, chicos.